rápido, breve. Para los que no me conocen, mi nombre es David Quispe Ataucuy, ¿no? Profesor del área de Biología y Anatomía y Fisiología. Vamos a hacer biología los días martes, anatomía los días miércoles y jueves, y vamos a tratar de llevar los dos cursos allá. ¿Sí? Ojo, solo los martes vamos a hacer biología y solo los miércoles vamos a hacer anatomía y fisiología. ¿Listo? Necesito, por favor, que a pesar de que sea virtual, lo trabajen como si fuese presencial. Profesor, no vas a estar pues tirando tu cama, no vas a estar perdiendo el tiempo. Yo necesito que estés conmigo en la clase. ¿Sí? Y jura, ¿no? Primer tema del curso de biología, el origen de la vida y la evolución. El origen de la vida y la evolución. Cuando hablamos del origen de la vida, no solo nos referimos a, por ejemplo, ¿cómo es que se formó la vida? No, sino también a veces se especulan algunas teorías sobre ciertas catástrofes que han ocurrido o sobre eventos que pueden ocurrir en el universo, pero que pueden también ser parte de ello, ¿no? Por ejemplo, la caída de un meteorito. Tenemos, por ejemplo, teorías que van a explicar el origen, o sea, cómo, cómo se originaron los seres vivos. Una cosa es eso. También teorías que explican la evolución de los seres vivos, ¿sí? La evolución de los seres vivos. Eso es algo muy distinto. ¿Cómo es que los seres vivos van cambiando a lo largo del tiempo? Y aparte, tenemos teorías que tienen que ver más con la religión. ¿Listo? Más con la religión. Listo. Ah, profesor. Eso, entonces vamos a explicar primero el origen, luego la evolución y luego algunas que están más relacionadas con la religión, que son el fijismo, creacionismo, catastrofismo, pero no lo vamos a ir profundizando, por así decirlo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hablar de teorías del origen de la vida. Sí, pues la primera es la más sencilla en este caso, porque no vamos a profundizar en ella, solo la voy a mencionar, el creacionismo. Ah, el creacionismo. El creacionismo. ¿El creacionismo qué es? Es aquella teoría que habla justamente de cómo se creó la vida a base o a partir de Dios, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿ya? Creó al hombre a su imagen y semejanza, primero, para comenzar, ¿sí? Y ya está. Nada más. Solo vamos a mencionar eso porque ya, de acuerdo a la tangente, lo que sí podría ser interesante es decir que hay dos tipos de fijismo. A ver, te explico. Cuando hablamos de la creación a nivel religioso, decimos que las especies no han cambiado. Por lo tanto, y por ende, las especies son fijas. O sea, a eso llamamos fijismo. ¿Listo? Por eso se dice fijismo. ¿Qué es el fijismo? Es aquella teoría o son corrientes que explican o que dicen que los seres vivos o la especie, las especies fueron creadas tal cual, y no han cambiado a lo largo de millones de años. Esas son las teorías fijistas, primero. ¿Listo? Esas son las teorías fijistas. Las teorías fijistas, como tal, ¿sí? Van a tener dos grandes ramas. Una es el fijismo puro y absoluto, el creacionismo, y otra muy distinta es el catastrofismo. ¿Qué es el catastrofismo? El catastrofismo es una corriente que trata de explicar cómo es que desaparecieron los seres vivos. O sea, el creacionismo explica cómo es que aparecieron los seres vivos. Ya, perfecto. Pero el catastrofismo menciona de que los seres vivos que son encontrados en fósiles, por ejemplo, desaparecieron debido a una gran catástrofe. Esa gran catástrofe es llamada catastrofista, ¿no? Esa gran catástrofe explica por qué existen fósiles a nivel mundial. Eso es lo que explica el catastrofismo. Entonces, el catastrofismo trata de explicar todo ello. ¿Listo? Ahora, ahora sí vamos con la primera teoría de verdad. Y digo teoría de verdad en el sentido de que esta teoría es la primera que vamos a aprender. Características, quiénes son los mayores detractores y también en qué consiste la misma teoría, sus defensores. ¿Listo? Ojo, ojo acá, chicos. Cuando te pregunten una teoría del origen de la vida, siempre, pero siempre, tienes que recordar, primero, sus máximos defensores, los apellidos de los máximos defensores. Segundo, en qué consiste la teoría. Y tercero, cuáles son los contras que le encontraron a lo largo del tiempo. Esos contras son importantes para refutar la teoría. Primera teoría, teoría de la generación espontánea.
Antiguamente no sabíamos cómo explicar el origen de la vida, ni siquiera sabíamos qué era la vida en sí. Ese fue un problema para muchos filósofos. Entonces, los filósofos tenían ese gran problema. ¿Ya? Los filósofos, profesor, tenían el gran problema de explicar cómo es que los seres vivos se originaron. ¿Listo? Ah, profesor, los filósofos intentaron ver cómo es que los seres vivos se originaron. Sí. Ellos van a preguntarse qué es la vida y cómo es que la vida se originó. El más conocido de todos ellos va a ser el gran Aristóteles, ¿sí? Máximo defensor de la teoría de la generación espontánea. Repito, ¿cómo se va a llamar? Aristóteles. Ojo, ojo con esto. A ver, vamos a aclarar algo. No es el único que va a hablarte de generación espontánea, pero es el más conocido. Repito, no es el único que te va a hablar de generación espontánea, es el más conocido. Y profe, cuando te hablen de Aristóteles, ¿sí? Y cuando te hablen de la generación espontánea, te lo pueden mencionar con otras palabras, abiogénesis. Grábate esa palabra. A ver, lo he puesto en el chat para todos. ¿Ya, chicos? Abiogénesis. A ver, cerditos. Profe, no entiendo. Si te dicen, ¿qué es generación espontánea? Abiogénesis. Abiogénesis o generación espontánea. ¿Estamos? Abiogénesis, generación espontánea. Ah, profesor, la biogénesis. ¿Qué es la biogénesis? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué es la biogénesis? Básicamente es la generación espontánea, pero es la que trata de explicar o es la que trata de descifrar cómo es que los seres vivos se originaron por la materia inorgánica. Ah, profesor, eso trata de explicar, sí. Pasa que Aristóteles decía que los seres vivos nos originamos de materia inorgánica, específicamente de, de seres en descomposición, materia muerta, entre otros tipos. El mejor ejemplo fue justamente los árboles, ¿no? Él decía que ¿cómo es que se originaron, por ejemplo, los cocodrilos? Cuando un árbol moría, caía al río y este árbol luego terminaba flotando. Suena, suena pues, hoy en día con todas las teorías que uno conoce, pues suena difícil de creer, ¿no? Entonces, una vez que el árbol flotaba, ese árbol se iba a convertir en un cocodrilo. Básicamente decía eso, ¿no? Pensaba que los seres vivos podían surgir del barro y de la materia en descomposición, básicamente. El mejor ejemplo es que los cocodrilos se originaban a partir de los troncos que caían al agua. ¿Listo? Ya. Esa es una. O sea, ¿cómo se originaron los seres vivos? Sí, hay otros tipos de abiogénesis que también decían que la paja, por ejemplo, inerte, podría formar los troncos. Sí, exacto, los troncos. La paja inerte podría formar, por ejemplo, a a las ratas en decomposición, entre otras cosas más. Ya, esa es otra. Pero aquí viene lo más importante. Y aquí viene lo más interesante. Esa es la teoría como tal. ¿Ya? Estamos. Si te dicen, en cambio, de qué está compuesto un ser vivo, eso es muy distinto, ¿no? Una cosa es el origen de los seres vivos y otra muy distinta es su composición. Cuando te refieren o cuando te hablan sobre la composición de un ser vivo, ellos decían que estaba compuesto por agua, tierra, fuego, aire. Agua, tierra, fuego, aire. Agua, tierra, fuego, aire. Sí. Pero esta es la palabra mágica. Había un quinto elemento que era un soplo divino, grábate eso, soplo divino, que permitía que los seres vivos estén vivos, como su nombre lo indica. ¿Cómo se llama ese soplo divino, chicos? ¿Alguien tiene idea? Te doy una pista, empieza con E. Entelequia. Correcto, bebé. Muy bien, excelente. Entelequia, nice. Palabra clave de examen. Profesor, ¿cómo se escribe entelequia? Entelequia. Así. Entelequia. Te lo he escrito ahí, justo, tal cual. Entelequia. Entelequia. Está bien escrito. ¿Ya, chicos? Ya está. Eso es lo primero. Lo segundo. Entonces, esa es la teoría de la generación espontánea. Sí, esa es la teoría de la generación espontánea. La entelequia. La entelequia es aquella que justamente, pues, mantiene con vida a los seres vivos como tal.
¿Listo? Ahora, cuando hablamos nosotros del origen del universo, podemos retroceder hace 15.000 millones de años. Si hablamos del origen de la Tierra, 4.500 millones de años. Si hablamos de cuándo surgió la vida como tal, actualmente tenemos un pronóstico de más o menos 3.500 millones de años. Claro, se puede descubrir en un futuro que la vida es más antigua, puede pasar, ¿sí? Que la vida sea más nueva es muy difícil, pero que la vida es más antigua, eso sí puede pasar, ¿sí? Y la evolución humana no lleva pues más de 2 millones de años. Algunos te van a decir 2 millones de años, otros te van a decir 3 millones de años, etcétera, ¿no? No es un número muy grande. Pero ahora viene el detalle. Recordemos algo, ¿no, chicos? Cuando nosotros hablamos de Aristóteles y de la generación espontánea, tenemos que recordar que no eran científicos verdaderos. O sea, fueron sabios, fueron muy buenos, buenos intelectuales, no fueron dogmáticos, etcétera. O sea, pero eso fue en su época. Y para bien o para mal, la biología no fue una ciencia que evolucionó tan bien que digamos en la antigüedad. O sea, en la antigüedad, a diferencia de la física, los mayores descubrimientos, pues fueron simplemente darse cuenta que un animal es un animal y una planta es una planta. Incluso se equivocaron con las plantas, porque los hongos también eran catalogados como plantas. La biología no tenía armas en ese entonces. ¿De qué se avala la biología hoy en día? De la tecnología. Quieras o no, la tecnología tiene mucho que ver con todo lo que es las teorías de Aristóteles. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque 2000 años, casi 2000 años, durante casi 2000 años, la teoría de Aristóteles fue muy, 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 muy fuerte. Por así decirlo, muy, 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 muy bien parada, muy bien sostenida y todo. Pero llegó alguien, Francesco Redi. Después de esto, Francesco Redi fue su principal opositor, su primer gran opositor, ¿no? O sea, obviamente no conoció a Aristóteles, pero él habló de lo siguiente. Él habló de las moscas y la carne podrida. Acá tenemos tres frascos. Un frasco estaba abierto con carne. Otro frasco estaba cerrado, completamente cerrado, hermético y sellado. Y otro frasco tenía un pedazo de tela que estaba sostenido a la tapa. O sea, sellaba la muestra, pero dejaba escapar olores. ¿Qué es lo que quería probar Francesco Redi? Si la teoría de la generación espontánea era correcta, las moscas deberían de surgir de la carne podrida. ¿Sí? Ya, entonces el primer experimento dio fe de ello. Las moscas surgían de la carne podrida, pero se dio cuenta de algo. En el segundo experimento, la carne no se originaba de la carne podrida. O sea, bueno, las moscas, perdón. Las moscas no se originaban de la carne podrida. Quieras o no, las moscas no se originaban de la carne podrida. Ah, las moscas no se originaban de la carne podrida. No, señor, las moscas no se originaban de la carne podrida, por lo cual las moscas no se originaban de la carne, pero había algo chévere, había algo interesante. Resulta que en el tercer frasco, había pasado algo muy, muy interesante y muy bonito. No habían moscas que salían de la carne, pero sí surgían moscas después de unos días a partir de la parte de arriba. Y algo más interesante es que habían larvas, o sea, estaba la presencia de larvas, se instaba la presencia de larvas en la parte superior de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Las moscas no se originan de la carne podrida, pero, pero, las moscas necesitan la carne para su ciclo vital y esa misma es la cuestión que permitía que las moscas que están aquí pudiesen pues sobrevivir. O sea, ellas ponían las larvas en esta zona. Esas larvas se convertían, bueno, esos huevos, esas larvas, necesitaban la carne. Algunos se convertían en moscas, salían volando. Otras terminaban muriendo por la falta de nutrientes. Se dio cuenta de algo. No es que las moscas se originen de la carne, es que las moscas ponen sus huevos en la carne y esos huevos se convierten en larvas, desarrollan y luego se van a convertir en moscas adultas, pero necesitan la carne para poder crecer. Eso, eso es algo que Reddy pues descubrió con este experimento. Por lo tanto, no existe abiogénesis de moscas. No existe abiogénesis de moscas. Ah, no existe abiogénesis de moscas. No, no existe abiogénesis de moscas.
Ah, ya. Eso es lo que descubrió este Francesco Redi. Sí, como tal, eso es lo que descubrió Francesco Redi. Listo. Eso es lo primero. Ahora, luego llegó otro opositor más. Aquí tienes el experimento de Francesco Redi, mira explicado. ¿Cuál es el segundo opositor? Spallanzani. Spallanzani dijo, bueno, se basó primero en un experimento. Needham era un fanático religioso, ferviente fanático religioso, ojo. Y Needham pues decía que los seres vivos, como tal, decía esto, ¿no? Los seres vivos como tal, se basaban en distintas cosas, ¿no? O sea, los seres vivos, los microorganismos, podían, aparecer en caldos de cultivo nutritivos. Eso es lo que decía, Needham. Spallanzani dijo, no. ¿Por qué? Observó el experimento que tuvo Needham. Needham tuvo un experimento buenísimo, ¿listo? Pero cometió un error. Needham no se percató de que su frasco no estaba bien sellado, por lo tanto, estaba abierto. O sea, el frasco de Needham, profesor, estaba abierto, sí, estaba abierto. Y eso tenía una consecuencia, que cuando hizo un cultivo de frascos, lo puso allí al fuego, luego de unos días, el frasco tuvo microorganismos. Spallanzani decidió repetir el mismo experimento, pero esta vez selló el frasco completamente. El caldo nutritivo coció, 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 pero luego, a partir de unos días, no había ningún microorganismo en esta zona. Se dio cuenta de algo, ¿no? ¿De qué se dio cuenta, profesor? Que los microorganismos no se originan del caldo de cultivo nutritivo, sino que vienen del exterior y se posan en el caldo nutritivo. Entonces, no existe generación espontánea de no existe generación espontánea de microorganismos. Finalmente, Louis Pasteur fue el encargado de matar la teoría como tal, ¿no? ¿Qué dijo Louis Pasteur? Virtió un caldo en un matraz, luego cambió el cuello del matraz y ese cuello se convirtió en un cuello de cisne, el famoso cuello de cisne, ¿no? ¿Cómo lo cambió? Con calor nada más. Me sometió al calor y el cuello se modificó, se fue modificando, etcétera. Ahora, ¿qué pasó? Los microorganismos eran retenidos en esta parte. Debido al cuello de cisne, no podían atravesar todo el nutriente. Entonces, probó primero que los microorganismos no se originaban acá adentro, sino que se originaban en la parte exterior. Y luego, solo al poner el matraz en otra forma, ¿sí? Permitía el paso de microorganismos y de esa forma el caldo se contaminaba. En otras palabras, el caldo nunca originó microorganismos, solo que los microorganismos venían del exterior. Esa fue la teoría, esa fue la teoría que impulsó el gran Luis Pasteur. ¿Luis Pasteur impulsó esta teoría? Sí, impulsó la teoría. Y básicamente Luis Pasteur mató la biogénesis. Comprobado, no existe generación espontánea. No existe abiogénesis. No existe. Listo. Siguiente teoría. A ver, hasta allí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, murmuración, alegato, queja, lo que sea? Algo que no hayan entendido, algo en que no haya quedado claro, algo que quieras que te repita sobre la generación espontánea, chicos. ¿O todo está claro? Todo claro, profesor. Listo. Segunda teoría. Teoría cosmozoica. Repito.
teoría cosmozoica, también llamada teoría de la panspermia. Profesor, ¿qué teoría? Teoría de la panspermia. Mira, los autores de la teoría de la panspermia cosmozoica viene de cosmos, o sea que la vida se originó en el cosmos, ¿ya? Ya te está diciendo ahí mucho. Panspermia, pan significa todo. Sperms viene de semilla. Autores, Liebig y Van Helmont. Aunque ellos no van a pasar a la historia como son los fundadores, mas no son los máximos defensores de esta teoría. ¿Quién es el máximo defensor de esta teoría? Svante Arrhenius. Svante Arrhenius. Svante Arrhenius es el defensor de la teoría de la radiopanspermia, quien pasó a la fama justamente por esta teoría. Hay un problema con la panspermia, un problema muy, 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 muy grande. ¿Listo? Vamos a ver, problema grande. ¿Y por qué es un problema grande? Es porque es un problema enorme. Porque Arrhenius no responde la pregunta ¿dónde se originó la vida? No responde la pregunta ¿dónde se originó la vida? Lo que dice Arrhenius es que simplemente la vida no se originó en el planeta. O sea, ellos dicen que la vida se originó en otro lado. Y suena chiste, pero bueno, eso es lo que dicen. Una de las ramas es la radiopanspermia, que dice que la presión de la radiación solar generó seres vivos en unos cometas. Y estos cometas cayeron a la Tierra y luego poblaron la Tierra con microorganismos. Y de esa forma la vida fue evolucionando. Esa es la teoría de Arrhenius, también conocida como radiopanspermia. La litopanspermia menciona que se formaron rocas entre algunos planetas y en esas rocas se originó la vida. Esas rocas también colisionaron. Profesor, es parecida. No, 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 no. Aquí la radiopanspermia, la radiación solar es la causante del origen de la vida. En la litopanspermia no. Sí, la panspermia accidental, que bueno, por Gold, que fue menciona pues que simplemente la basura cósmica evolucionó, se asoció de tal forma que generó macromoléculas y estas macromoléculas originaron a los seres vivos. La panspermia dirigida. Crick y Orgel, ¿qué es lo que dicen? Esta es la más loca de todas, ¿no? Que hubo otra civilización que la laboratorista también se le llama. O hubo otra civilización que trató de explicar que trató de crear vida, que trató de crear seres vivos a su manera. Y justamente por esa razón, nosotros tenemos características de otros entes, o sea, de una civilización extraterrestre, ¿no? Porque no se puede explicar, pues, tanta coincidencia en la evolución como tal. Y la pseudopanspermia, que las moléculas orgánicas estructurales para la vida se originaron en el espacio. ¿No? O sea, trata de apoyar a la quimio sintética, pero el caldo primitivo no se originó en el planeta Tierra. En español, ¿qué dice la panspermia? Que la vida se originó en el espacio. Esta teoría, si bien no ha sido refutada del todo, tampoco tiene buenos fundamentos y tampoco explica el origen de la vida, ¿no? Porque no da una temporalidad y muchas cosas más. ¿Sí? Por esa razón, no es aceptada. Pero se sabe que hay organismos que pueden vivir en el espacio, que pueden soportar las inclemencias del espacio. Y uno de ellos es el famoso osito de agua. Te lo presento. Osito de agua, también conocido, bueno, por su filum tardígrado. El tardígrado, también conocido como osito de agua, es justamente un ser vivo que puede soportar las inclemencias de muchas cosas. Puede soportar la presión atmosférica, puede ir al espacio, puedes mandar dos y van a regresar 10. O sea, se reproduce incluso en el espacio, sí. Puede quedar en éxtasis y luego, cuando vea las condiciones necesarias para la vida, vuelve a reactivarse. Incluso puede soportar la explosión de bombas nucleares. Es un animal, ojo, pertenece al reino animal, que puede soportar muchas cosas, ¿no? Es uno de los pocos defensores, por así decirlo, entre comillas, de la panspermia, ¿no? Y ahí vemos algunos tardígrados. ¿Qué día será el día que conquisten el planeta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta en la teoría de la panspermia, segunda teoría que menciono? ¿Alguna pregunta, algo que no hayan entendido, algo que no haya quedado claro, algo que quieres que te repita? Hola, ¿qué tal? Alexander, que dice, bueno, voy a saludar a algunos nada más. Jamie, Harold, Juleidi, María, Mabel, Elia, Mayeli, Miguel, Milagros, Miguel. Hay dos Migueles. Stephanie, Valeria, Susirelia, perdón, Susirelia, es la primera vez que escucho ese nombre. ¿Ya, chicos? A ver, no tienen preguntas, ¿no? Por ahí hay una pregunta, creo. Y Metadiabólico. Hola, Metadiabólico, ¿cómo estás? Ya, saludemos a Metadiabólico. Hola, Metadiabólico. ¿Listo? Chao. Te voy a contar esta teoría.
Sí, te voy a contar esta teoría, pero regreso en un minuto. Voy a entrar al bañito, un ratito. Te voy a contar esta teoría regresando. Puedes ir copiando mientras. ¿Por qué? Porque aquí voy a decirte muchas cositas. Esta es la teoría actual. Vuelvo en un minuto, chicos. Discúlpenme. No me fijé que se desconectó también mi pantalla. Perdonen. Ahora sí. Ya está. Ahora, miren. Teoría quimiosintética, para los que han estado copiando un poquito, también conocida como biogénesis. Mira, ¿por qué he puesto esta imagen? Hay que recordar algo, nuestro planeta tiene más o menos 4.500 millones de años, ¿no? Antiguamente, hace mucho tiempo, vamos a retroceder, la Tierra no tenía las características que tiene hoy en día. No posee las mismas características de la Tierra de hoy en día. Por esa misma razón, o sea, si tú viajases en el pasado, tuvieses la posibilidad o la capacidad de poder viajar en el tiempo y pudieses viajar a la Tierra de ese entonces, te sorprenderías mucho porque la Tierra no es pues, como la recordamos hoy, como sabemos que es hoy. ¿No es así? No, no es así. La Tierra ha cambiado bastante desde aquella época. La Tierra antes era una masa o una bola incandescente, o sea, llena de lava. Estamos, como puedes ver acá, y constantemente recibía pues impactos de meteoritos. A la Tierra no tenía las características que tiene hoy en día. Además de eso, la Luna al inicio era pues uno de los tantos planetoides que fueron colisionando, que fueron formando parte del planeta en sí. O si no, fueron orbitando pues al planeta. No, terminó chocando con la Tierra, que sí, y luego se separó de la Tierra. Así se formó. En este gran inhóspito en estas inhóspitas características es que se formó la vida en el planeta. Literalmente, en estas inhóspitas características se formó la vida en el planeta. Tú puedes decir, ¿qué? ¿Tanto así? Sí. Y aunque no lo creas tú, la vida es tan poderosa que... La vida es tan poderosa que ha modificado la atmósfera terrestre hoy en día. Todo lo que conocemos de la Tierra ha sido modificado por la vida. Y para eso vamos a hablar de la teoría quimiosintética, la biogénesis. Recuerda que todo esto que te he explicado hace un rato, cómo era la Tierra antes, es el momento y exacto en el que la vida va a surgir. ¿Y cómo? Alexander Oparin y John Haldane, premio Nobel por cierto, fueron justamente los que van a defender la teoría quimiosintética. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos van a decir que se formó un caldo primordial. Repito, palabra mágica, un caldo primitivo, un caldo prebiótico. ¿Listo? Ellos van a decir esto. Caldo primordial, caldo primitivo, caldo prebiótico. ¿Estamos? Primero,
Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? En este caldo primitivo, caldo primigenio, se van a formar los primeros seres vivos. Eso es lo que van a decir Oparin y Haaland. ¿Cómo? A ver, pasa lo siguiente. Tenemos los componentes exactos para formar a los primeros componentes orgánicos. O sea, ¿cómo se forman los componentes orgánicos? A partir de componentes inorgánicos. Tenemos moléculas inorgánicas que van a estar en una atmósfera anoxigénica, atmósfera sin oxígeno. Primera, ojo, primera característica, ¿cómo es la atmósfera? Anoxigénica, sin oxígeno. Primero, oxidante reductora, reductora, atmósfera reductora, no era oxidante como hoy en día. Uno, dos, presencia de gases de efecto invernadero. Repito, presencia de gases de efecto invernadero. Ahí vas a tener al metano, amoníaco, dióxido de carbono, al hidrógeno gaseoso y al agua en estado gaseoso. Todas estas sustancias van a ser el sustrato que yo voy a usar para poder crear agua. Crear agua, digo, crear vida. ¿Estamos? Ah, todas estas sustancias van a ser usadas para poder crear vida. Sí, señor, todas estas sustancias van a poder ser usadas para crear vida. ¿Listo? Eso es lo primero. Ya, perfecto. Pero hay un pequeño detalle. Necesitamos energía. Sí, pues necesitamos energía. ¿De dónde sacamos la energía necesaria? ¿De dónde sacamos la energía necesaria para que estos procesos ocurran? Ah, y allí es donde pone energía eléctrica. Repito, energía eléctrica. Energía eléctrica. Energía eléctrica. ¿Listo? Ah, energía eléctrica, sí, señor. Ellos van a hablar de la energía eléctrica. La energía eléctrica, la gran actividad eléctrica, va a ser el principal catalizador para que se dé la reacción química. De esta forma, estas sustancias inorgánicas reaccionaron entre sí y mira, ¿cuáles son las moléculas, perdón, los bioelementos primarios, los que están en todos los seres vivos? Carbono, uno, hay acá. Hidrógeno, dos, tenemos acá. Oxígeno, tres, tenemos acá. Nitrógeno, cuatro, tenemos acá. El fósforo se puede agregado después, pero el fósforo y el azufre van a ser posteriores. Uno, y no van a ser tan importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los glúcidos están formados solo de estos tres, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, bueno, más cuatro. ¿No? Tenemos hasta los ácidos nucleicos, etcétera. Y no necesitamos otros elementos más. Ahí viene el punto. Estas sustancias que se obtienen, por ejemplo, por la actividad de los volcanes y la actividad geotérmica de esa época, va a pasar lo siguiente. Todas estas sustancias van a reaccionar. Y al reaccionar, vas a poder crear moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas, profe, sí. Estas moléculas inorgánicas, porque son moléculas inorgánicas, gracias a todo esto van a crear moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas se van a agregar. ¿Qué van a formar? ¿Qué van a formar? Van a formar biopolímeros. Se van a polimerizar. Las moléculas orgánicas se van a polimerizar. ¿Listo? Ya está. Van a formar biopolímeros. Y los biopolímeros van a formar unas sustancias llamadas coacervados. ¿Qué es un coacervado? Estos biopolímeros, por alguna extraña razón, bueno, en realidad por las propiedades químicas que poseen, van a empezar a reaccionar y al reaccionar van a empezar a juntarse y acumularse de una manera tal. A eso, esa masa coloidal que va a ser creada justamente por ellos, a eso se le conoce como coacervado. Los coacervados son masas coloidales de biopolímeros, que no pueden ser de todo explicadas, ¿no? No pueden ser del todo explicadas. No, 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 pero no es un ser vivo, ojo. El coacervado todavía no.
Ahora pasa lo siguiente. ¿Qué va a pasar aquí? Quieras o no, el coacervado en un futuro, y debido también a que el planeta se fue enfriando poco a poco y a otras consideraciones más que todavía no conoces y tampoco hay que conocer, durante millones y millones y millones de años, fue transformando el lugar en donde vivían, fue transformando literalmente el ambiente. Y al final, profesor, ¿en qué se transformaron? He ahí el detalle, ¿no? ¿En qué se transformaron, profesor? Los coacervados, primero que nada, transformaron el ambiente en el que vivían. Uno, dos. Entonces transformaste este ambiente en otro ambiente mucho más apto para la vida. Este ambiente transformado recibió el nombre de caldo primitivo. Bueno, el agua en donde estaban los primeros coacervados que se asociaron entre sí y además de esto, generaron algo, una membrana. Eso es lo que quiero que sepas. ¿Qué es lo que generaron? Una membrana. Membrana. Esta palabrita. Un coacervado, que es masa coloidal de biopolímeros, junto o agregado a una membrana, pues hizo todo. Ya está. Y este ser es ya un protobionte, antecesor o anterior a un ser con vida. Así, sí, ese es un protobionte. ¿No es una célula todavía? No. Ya el protobionte, el coacervado con membrana, tiene casi todo para ser convertido en una célula. Ya después se va a convertir en una célula. ¿Listo? Ya después se va a convertir en una célula. Básicamente así. Ah, ya. De ahí ya surge la primera célula. ¿Cómo se llama la primera célula, chicos? Luca. 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 Anoten todos. Luca. ¿Qué es Luca? Last Universal Common Ancestor, el último ancestro común que tenemos todos los seres vivos, ¿no? Luca. Luca es considerado la primera célula. Listo. Ahora, chicos, había un problema, muy bonita la teoría de Oparin y Hallan, pero había un problema enorme, un problema gigante. ¿Qué pasó con su teoría? Quieras o no, la teoría de Oparin y la teoría de Hallan es muy bonita, es muy hermosa, pero demuéstralo. Así como tenías que demostrar el resto de las teorías, tenías que demostrar esta. Y Oparin y Haldan pues hallaban una contradicción. Pasar de aquí a aquí era muy complicado. Esto se podría explicar con millones y millones y millones de años, sí, pero pasar de moléculas inorgánicas a moléculas orgánicas había sido algo muy complicado. Se había creado una molécula orgánica, sí, se había creado una molécula orgánica, o sea, eso es cierto, pero pasar de una a otra era muy complicado. Entonces llegaron dos personas, Miller y Urey. Miller y Urey son muy conocidos por su experimento, el experimento de Miller-Urey, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué quisieron replicar ellos? Sin querer, queriendo, bueno, o queriendo, en realidad, ellos lograron replicar lo que Oparin y Haldan defendían, que las moléculas orgánicas podían surgir a partir de moléculas inorgánicas. Eso dijeron, sí, las moléculas orgánicas podían surgir a partir de moléculas inorgánicas. Y ahí viene el detalle. Ellos agregaron todos los gases que te mencioné, agregaron dos electrodos, chispa y un poquito de gas, ¿no? Gas como el gas metano, el amoníaco, etcétera, que entraron hasta esa zona. Hicieron reaccionar todo esto y luego la enfriaron, lo mismo que pasó con la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra tenía todo este proceso, era una masa caliente y poco a poco se fue enfriando para crear el caldo primitivo. Y el caldo primitivo se creó en esta zona.
No, bueno, en esta zona, perdón. Gracias a todo esto, a los gases que entraron, tanto el amoníaco, tanto el metano, tanto el agua, todas fueron reaccionando y se creó un microambiente que asemejaba al planeta Tierra. Finalmente, en esta zona se creó por primera vez, bueno, por primera vez moléculas orgánicas. Descubrieron que estas moléculas inorgánicas habían creado moléculas orgánicas y demostraron que se crearon aminoácidos. Miller y Urey demuestran experimentalmente la teoría de Oparin y Hallan. ¿Quiénes son los que dan la teoría? Oparin y Hallan. ¿Quiénes demuestran experimentalmente que es posible? Miller y Urey. Miller y Urey. Experimento Miller-Urey, así se llama este experimento. ¿Listo? Y ahí está la Tierra, el caldo primitivo, la actividad eléctrica, cómo era la atmósfera. La atmósfera era reductora y la presencia de gases de efecto invernadero de la actividad volcánica. ¿Listo? Recuerda siempre todo eso, ¿ya? Todos esos componentes van a crear todo lo que es la teoría quimiosintética. Aquí tienes algunas proteínas que fueron las primeras sintetizadas junto con el agua y cómo se fueron asociando para crear un coacervado. Recuerda que el coacervado es una masa coloidal de biopolímeros, nada más. Pero cuando aparece una membrana, se convierte en un coacervado con membrana. ¿Listo? Ahí tenés. Ahora fíjate. Este es Luca, la primera célula. Luca va a dar origen a todas las arqueas, va a dar origen a todas las bacterias y estas a su vez van a dar origen a los eucariotas. ¿Sí? Ah, profesor, o sea, Luca, la primera arquea y la primera bacteria va a dar origen a todos los eucariotas. Sí, señor, va a dar origen a todos los eucariotas, por si acaso. Va a dar origen a todos los eucariotas, por si acaso. Y ahí viene el punto, ¿no? La pregunta ahora surge, ¿cómo pasar de procariota a eucariota? Porque la evolución como tal, eso ya es explicada por otras teorías, pero ¿quién menciona o quién da como sentado el pasar de procariota a eucariota? Y ahí hablamos de otra teoría, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un momento. Pero, a ver, teorías del origen de la vida. Creacionista menciona que un Dios todopoderoso permitió la creación de los seres vivos. No va a ser científica, por esa razón no es de las más defendidas, ¿no? La teoría de la panspermia menciona que los seres vivos llegaron a partir de seres, perdón, a partir del espacio, de materia del espacio que cayó en nuestro ambiente, ¿no? Tiene muchos malos fundamentos, no es bien refutada, incluso una de ellas es justamente la temperatura y el espacio, ¿no? Perfecto. La generación espontánea, ¿no? Teoría del gran Aristóteles, teníamos mecanicista e idealista. O sea, ellas dos mencionaban, bueno, una de ellas mencionaba que la entelequia era el impulso de la vida, ¿no? ¿Quiénes estuvieron en contra suya? Francesco Redi, Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur. Ellos tres van a matar la teoría. Finalmente, teoría quimiosintética. Alexander Oparin y John Haldan. Es la teoría que menciona que las moléculas orgánicas pueden ser creadas a partir de moléculas inorgánicas. ¿Qué experimento defendió? Experimento de Miller-Urey. Experimento de Miller y Urey. Repito, ¿qué experimento? Miller-Urey. Experimento de Miller-Urey. ¿Estamos? Ahí está. Ahora, teoría de la endosimbiosis seriada. Repito, teoría de la endosimbiosis seriada. Teoría de la endosimbiosis serial o teoría de la endosimbiosis seriada. ¿Sí? ¿Quién es su defensora? Lynn Margulis. Repito, Lynn Margulis. Lynn Margulis es la madre de esta teoría. ¿Qué dice Lynn Margulis? A ver, vamos a ver, ¿qué dice Lynn Margulis? Lynn Margulis, como puedes ver, menciona pues básicamente que para poder crear a una de estas, pues viene acá y ¡pac! Se la come, literalmente se come. Una bacteria se comió otra. Y estas juntas hicieron simbiosis de manera permanente. Esa simbiosis permitió la creación de energía ATP para toda la célula. Y de esta forma las dos tuvieron pues vida a largo plazo. Esta bacteria que fue fagocitada se llama mitocondria. ¿Qué? Sí. Menciona que la mitocondria en realidad es una bacteria en el pasado y esa bacteria fue fagocitada en el pasado y pues eso permitió pues que la célula se desarrolle, ¿no? Eso es lo que menciona Lynn Margulis. Pero ahora seriamente, mira.
¿Cómo es que menciona esto? Mira, primero vamos a hablar de los procariotas. Este es un procariota ancestral, o sea, de los primeros procariotas, ¿ya? Ellos no poseen membrana. ¿Cómo está el ADN? Disperso en el citoplasma. Repito, ¿cómo está en el ADN disperso en el citoplasma? Disperso en el citoplasma. Primero, listo. Ese ADN disperso en el citoplasma, ese ADN disperso en el citoplasma, va a ser cubierto. ¿Por qué? Van a producirse invaginaciones en la membrana. Estas son las invaginaciones. Esas invaginaciones van a formar algo, el sistema de endomembranas. O sea, el sistema de endomembranas, ¿cómo se crea? Por invaginaciones propias de la membrana. Ah, por invaginaciones propias de la membrana. Sí, señor. Por invaginaciones de la membrana se va a crear el sistema de endomembranas, que es interno. Pero ahí no queda. ¿Por qué? Va a ocurrir algo más. Luego, esta célula ya básicamente es una célula con sistema de endomembranas interno. Es una célula que posee núcleo. Ahora va a hacer algo más. ¿Y qué cosa va a hacer, profesor, esta célula? Va a fagocitar a otro tipo de células. ¿A quién? A un procariota heterótrofo aerobio. Repito, ¿a quién fagocita? Procariota heterótrofo aerobio. Procariota heterótrofo aerobio. ¿Estamos? Ahí está, procariota heterótrofo aerobio. Listo. Esta primera fagocitosis, grábate esto, va a generar a los eucariotas, porque este deja de ser una célula normal, un procariota ancestral, ya tiene membranas, ya tiene mitocondria, y automáticamente se convierte en un eucariota heterótrofo ancestral. El ancestro de todos los eucariotas heterótrofos, que tienen casi las mismas cualidades o características. Ah, ya voy entendiendo. Así es como se originan los eucariotas heterótrofos, sí. Eso es lo que se va a decir. Básicamente, una fagocitosis es necesaria para generar este tipo de células. Una sola fagocitosis, ¿sí? Esa célula que se está fagocitando se va a convertir en una mitocondria. ¿En qué se va a convertir? En una mitocondria. Mitocondria. Ah, esas que se están fagocitando se convierten en mitocondrias, sí, señor. Y esas producen energía. ¿Listo? Cheta. Esta se dice que en un futuro pudo haber fagocitado una espiroqueta. Anótalo. ¿Sí? Pudo haber fagocitado a qué? Una espiroqueta. ¿Qué pudo fagocitar? Espiroqueta. Y esa espiroqueta dio origen ¿a quién? Dio origen justamente, perdón, dio origen a los flagelos. Ah, ya voy entendiendo, profe. Dio origen a los flagelos. Sí, señor. Así es como se originaron los flagelos. Ah, ya voy entendiendo, profesor. Pero como mínimo es necesaria una fagocitosis. Como mínimo, nada más. ¿Cuántas fagocitosis son necesarias? Una sola, solo una, para generar a quiénes? A los eucariotas heterótrofos. ¿Sí? Una sola para generar a los eucariotas heterótrofos. Eucariotas heterótrofos. Allá, listo. Primero, ¿a quién origina esta célula? O sea, ¿qué células se originan de este eucariota heterótrofo ancestral? Se van a originar cuatro grandes tipos de células. Se van a originar los protozoarios. A partir de esas células se originan todos los protozoarios. Primero. Segundo, se van a originar también los hongos. La célula fúngica se origina a partir de esta célula. Los hongos también se originan, sí, señor. Y también se van a originar los animales. Los animales se van a originar a partir de aquí. Ah, ya. Ya voy entendiendo. Listo.
Vamos a la otra rama, volvemos acá. Después de la fagocitosis del procariota heterótrofo aerobio, pudo haber otra fagocitosis, o sea, hubo una segunda fagocitosis que fue necesaria, grábate esa palabra, necesaria. Esa fagocitosis necesaria fue a un procariota fotosintético, a un procariota autótrofo. Profesor, a un procariota autótrofo, sí señor, a un procariota autótrofo. ¿Listo? Ahí viene el punto. Ese procariota autótrofo, ese procariota autótrofo es el que va a originar al cloroplasto, ¿sí? Al cloroplasto. ¿Cómo se originan los cloroplastos? En otras palabras, gracias a dos fagocitosis sucesivas. Son dos fagocitosis sucesivas, no es solo una, son dos, ¿sí? Primera fagocitosis, segunda fagocitosis. La segunda fagocitosis que origina el cloroplasto. ¿Todas las células van a tener? No, no todas las células van a hacer una segunda fagocitosis, ¿sí? No todas las células van a tener una segunda fagocitosis. Pero las que van a tener una segunda fagocitosis tienen una célula completamente nueva. No es el mismo tipo de célula de las que estamos hablando, es otro tipo de célula completamente nueva y completamente distinta. ¿Cómo se llama esa célula? Ah, esa célula es un eucariota fotosintético ancestral. Eucariota fotosintético ancestral. Eucariota fotosintético ancestral. Repito, ¿cómo se llama? Eucariota fotosintético ancestral. A ver, entonces, en español, chicos, ¿cuántas fagocitosis necesitamos para un eucariota heterótrofo? Una, mínimo una. Y un eucariota autótrofo, dos fagocitosis. Dos. Esta célula que origina dos cosas, algas, plantas. Repito, que va a originar algas y plantas. Algas y plantas. Y esta que origina protozoarios, hongos, animales. Repito, que origina protozoarios, hongos y animales. Ahí está, eso es distinto, ¿no? Algas y plantas por aquí y por abajo, protozoarios, hongos y animales. Protozoarios, hongos y animales. Y listo, de esa forma tenemos esto. ¿Teoría de quién? Teoría de Link-Margulis. Teoría de Link-Margulis, la endosimbiosis. Teoría endosimbiótica. ¿Listo? Una fagocitosis pudo originar en un futuro a la mitocondria. ¿Sí? ¿En qué se basa esta teoría? En que el cloroplasto, los plastos, los plastidios y las mitocondrias tienen un estilo de vida muy distinto al que poseen el resto de células. ¿Qué? Sí, 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 sí. Tienen un estilo de vida muy, muy distinto al que posee el resto de células. ¿Cómo así, profesor? Cuando vos vas a replicar, por ejemplo, a tus células, necesitas replicar el ADN. Necesitas replicar el ADN, ese ADN va a replicarse y eso a su vez va a permitir pues este, que la célula se replique y todo eso. Pero estas células, la mitocondria y el cloroplasto, bueno, estas organelas se reproducen a un ritmo distinto. Primera característica. Tienen ADN propio, otra cosa que va a decir, para que diga que su origen era externo. Y tienen bipartición. Se reproducen a su mismo ritmo y tienen a otro ritmo, perdón, y tienen bipartición. Bipartición. ¿Bipartición qué es? Bipartición es el tipo de reproducción propia de estas organelas. La bipartición es el tipo de reproducción propia de estas organelas, sí. O sea que estas organelas tienen otro tipo de reproducción, sí, señor, otro tipo de reproducción. ¿Listo? Ya está, ya está. Entonces, esa es la teoría de Link-Margulis, la última teoría que vamos a hacer por el día de hoy, chicos. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, murmuración, alegato, queja, lo que sea, algo que no hayan entendido, algo que no haya quedado claro o algo que quieras que te repita? ¿O todo está claro, bebecitos? ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna pregunta o algo similar, chicos? Hablen ahora o callen para siempre, ¿no? Ahora que ya estamos terminando, chicos, bueno, me presento, ¿no? Mi nombre es David, chicos, voy a estar a cargo de los cursos de anatomía, fisiología y biología. Necesito, chicos, que ustedes no tengan miedo de preguntar siempre, de manera directa o indirecta, no, profe, gracias, me dicen. Todo bien explicado, profesor. Oye, excelente. ¿Sí? Bueno, necesito que siempre que tengan clases conmigo, pues déjense llevar, inhalen, exhalen, no tengan miedo de preguntar, chicos. El chat está justamente para eso, para preguntar
y para que ustedes puedan hacer sus propias anotaciones. ¿Ya, chicos? Eso sería todo conmigo. Chao, chicos, cuídense, dejen las drogas, que la fuerza te acompañe, que Kamisama te bendiga, que Gusto te ilumine, y que la Santa Virgen de la Papaya te proteja. Muchas gracias, bebecitos. Chao, chao. Hasta la próxima. Cuídense. Bye, bye. Buenas noches a todos, chicos. Buenas noches. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Buenas noches, cerditos. Buenas noches, cerditas. Ya está. A ver, espera, dejamos de compartir y... Listo, buenas noches. Buenas noches. Bye.